A lo largo del vídeo se va a hablar sobre la importancia de prevenir el acoso escolar para familias y profesionales. ¿Qué es la prevención? La prevención son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para anticiparse a un problema y de este modo reducir los riesgos y daños que se produzcan como consecuencia. En el ámbito educativo, es necesario llevar a cabo medidas de prevención con el alumnado, con el profesorado, con las familias, así como con el conjunto de la comunidad educativa. Pero, ¿qué es el acoso escolar o bullying? Son el conjunto de acciones violentas llevadas a cabo por menores que están dirigidas hacia una sola persona, es decir, hacia una sola víctima, y tienen el propósito de hacer daño. Estas acciones se prolongan en el tiempo, pudiendo durar entre meses y años, y se caracterizan por un desequilibrio de poder, en el cual la víctima se siente indefensa ante su agresor o agresores. ¿Dónde se produce el acoso escolar o bullying? Dentro del centro escolar se puede producir en el aula, en los pasillos o en el recreo, entre otros espacios. El acoso escolar también puede tener lugar en los alrededores del centro escolar, en las actividades extraescolares, en el parque, en la calle, así como a través de las nuevas tecnologías, que es lo que se conoce como ciberbullying. ¿Por qué hay que prevenir el acoso escolar o bullying? Es necesario prevenirlo porque se trata de un problema que afecta a 1 de cada 4 menores y que produce grandes consecuencias emocionales en los niños y niñas. Es necesario tener en cuenta que cuanto más se tarde en detectar una situación de acoso, peores serán las secuelas que queden en estos menores. A continuación, se va a hablar sobre las medidas de prevención con el profesorado. Es necesario tener en cuenta que los docentes son una pieza fundamental para la prevención del acoso escolar. Esto se debe a que durante el horario lectivo tienen la posibilidad de contemplar los roles y actitudes de los estudiantes, de modo que pueden detectar indicios de posibles casos de acoso escolar. Como consecuencia, es necesario que reciban una formación permanente sobre el acoso escolar y bullying, la cual les permita detectar posibles casos, así como aplicar de forma competente diversas estrategias y recursos ante situaciones conflictivas. Pero, ¿qué aspectos deben trabajar los programas de formación docente sobre acoso escolar? En primer lugar, tienen que dar a conocer las características, dinámicas y roles que están presentes en situaciones de acoso escolar. En segundo lugar, los tipos de acoso escolar y sus consecuencias. Los tipos son físico, verbal, psicológico, social, sexual y ciberbullying. En tercer lugar, tendrán que conocer los factores de riesgo y protección que existen en el hogar, en el colegio, en el grupo de iguales, así como en la sociedad. En cuarto lugar, tendrán que conocer estrategias de prevención y también instrumentos eficaces de detección y evaluación del acoso escolar. Algunos instrumentos son la observación activa, los sociogramas, la aplicación de test o cuestionarios, los buzones amigos en los que los menores pueden denunciar casos de acoso escolar que se estén produciendo en el centro hacia ellos u otros compañeros, así como el empleo de correos electrónicos, donde también se pueden denunciar situaciones de acoso. En quinto lugar, tendrán que tener conocimiento sobre las fases del protocolo de actuación. En sexto lugar, deberán aplicar medidas con los implicados en casos de acoso escolar, es decir, con los acosadores, con las víctimas, con los espectadores y con las familias. Y en séptimo y último lugar, tendrán que analizar casos prácticos. Por otro lado, es necesario que los profesores sean conscientes de que en los centros educativos actúan como modelos de referencia, ya que transmiten de forma directa e indirecta numerosos aprendizajes y, por lo tanto, sus acciones deben ser adecuadas en todo momento. Otras acciones que deben llevar a cabo los profesores son tener una escucha activa, prestar atención a sus estudiantes, ofrecerles la posibilidad de cambio, de mejora,
dar argumentos positivos, reforzar cuando hagan acciones correctas que quieran que repitan, así como trabajar de forma cohesionada entre todo el profesorado, ya que es el único modo de alcanzar con éxito los objetivos comunes. En cuanto a las medidas de prevención realizadas con las familias, es imprescindible que exista una comunicación fluida con los docentes y, en general, con el centro educativo, así como que las familias participen en las actividades escolares, involucrándose de este modo en la formación de sus hijos. Por otro lado, resulta fundamental que las familias reciban formación sobre el acoso escolar, con el propósito de que puedan prevenir la aparición de estas situaciones, así como que puedan colaborar con el centro en el proceso de intervención ante casos de bullying ya existentes. Como consecuencia, es necesario que desde los centros educativos se realicen charlas dirigidas a familias, en las cuales se informe sobre los factores de protección que pueden poner en marcha en el hogar. Entre estos factores de protección está el estilo educativo, es decir, que las relaciones entre los miembros de la familia sean afectivas, de modo que ayuden a que los menores no se involucren en conflictos. También tendrán que establecer normas y límites claros y que reforzar los comportamientos positivos de sus hijos. En cuanto a la cohesión familiar, los menores que reciben apoyo y afecto por parte de su familia tienen relaciones más positivas con su grupo de iguales. Otro factor de protección es el apego, que se trata de un vínculo emocional que desarrollan los niños y niñas con sus padres, madres o cuidadores desde su nacimiento. La existencia de un apego seguro facilita el desarrollo del menor, por lo que es fundamental. En cuanto a la comunicación familiar, que es otro factor de protección, esta debe ser abierta, flexible y positiva, así como fluida. Por último, se va a hablar del factor de protección de control parental online. Esto implica que los padres y madres conozcan las actividades que realizan sus hijos en las redes sociales, evitando de este modo que aparezcan nuevos casos de acoso escolar y que sus hijos e hijas se conviertan en víctimas, agresores o espectadores pasivos. Por otro lado, en las charlas es necesario que les informen de otras pautas de actuación que les pueden ayudar a prevenir situaciones violentas o de bullying, como por ejemplo educar en valores. Enseñar a sus hijos a entender otros puntos de vista. Enseñarles a pensar antes de actuar. Hacerles responsables de sus actos, así como proporcionarles distintas vías para resolver los conflictos de forma pacífica. Por último, durante la charla será necesario que se les proporcionen recursos para detectar si sus hijos son víctimas o agresores de casos de bullying. Espero que esta información les haya parecido útil y que todos juntos logremos parar el acoso escolar.